Vale, mira, vayamos al grano. ¿Esto es una guerra con Irán o no lo es? De verdad tengo que hacer esa pregunta. En este episodio vais a ver enseguida que el presidente Trump no parece saber la respuesta. No sabe hacia dónde vamos. No sabe qué quiere conseguir. No sabe cómo piensa llegar allí, ni cómo vamos a tener éxito en lo que sea que tenga en mente. Y eso es un lugar aterrador para nuestro país, sobre todo para nuestras Fuerzas Armadas, para la gente de la región, por el bien del sistema energético mundial. Todo el mundo está en tensión, intentando entender qué está pasando aquí. Al presidente Trump le encanta hablar de lo seguro que está de sí mismo, de que está en su mejor momento, de que lo controla todo, ¿verdad? Escuchad esto. Tenemos muchas formas de ganar, pero ya hemos ganado militarmente. Les queda muy poco, y quieren llegar a un acuerdo desesperadamente. Llamaron hace un rato. Quieren llegar a un acuerdo con muchísimas ganas. Lo que pasa es que no sé si son dignos de hacerlo. No sé si van a cumplir el acuerdo. Ese es el problema. Ponte en situación y entiende esto dentro de un contexto más amplio. Empezamos esta guerra, una guerra elegida, el 28 de febrero de este año. Parece que fue hace una eternidad. Pensábamos que iba a durar 4 o 5 días. Y luego el presidente Trump pensó, bueno, quizá tengamos suerte y sea como lo de Venezuela, que se acabaría el primer día después de asesinar al líder supremo. Pero eso no salió bien. Vale, pues ya sabes, probablemente 2 o 3 semanas, tal vez 4 o 5 como mucho. Pasamos de largo ese plazo y no pasó nada. Tuvimos unos 40 días de combates activos y quedó muy claro que no iba a haber una solución militar. Lo cual, por supuesto, ya te habíamos explicado con todo detalle antes de que ocurriera. Pero de alguna manera, y sabemos con certeza que al presidente Trump se le dijo esto, había muchas personas dentro de la administración que le explicaron exactamente lo mismo que nosotros dijimos públicamente. Se lo dijeron en privado, y aún así, por alguna razón, él simplemente dijo, voy a hacer lo que me dé la gana. Y aunque sabía lo que pensaban todas esas personas, la comunidad de inteligencia, la comunidad militar, el sentido común, decidió seguir adelante por ese camino. ¿Quién sabe qué pasaba por su cabeza? Ninguna de las personas con las que hablé, que participaron en esas conversaciones, le oyó decir algo como, bueno, lo voy a hacer de todos modos, sé cuál es el riesgo, sé lo que me estáis diciendo, pero lo haré igualmente. Nunca, al menos según las personas con las que he hablado, dijo por qué iba a hacerlo de todos modos, ni qué esperaba conseguir con ello. Solo los historiadores podrán desentrañar eso más adelante. Ya lo sabremos. Pero la cuestión ahora es, ¿a dónde va a ir ahora? Tuvimos ese alto el fuego alrededor del 8 de abril y después intentábamos avanzar hacia ese memorando de entendimiento para sentar las bases, lo que el presidente Trump seguía llamando el acuerdo. Bueno, no era un acuerdo, era solo un compromiso para negociar un acuerdo. Es importante distinguir entre esas dos cosas, algo que él nunca hizo, pero nosotros sí lo haremos. Y ahora, entonces, sea como sea, ¿qué vamos a hacer ahora? No debería haber pasado. Se puede debatir si fue o no la mejor decisión. Ya no importa. Eso otra vez, son cosas del pasado, cuestiones históricas. Lo que importa ahora es hacia dónde vamos, cuál es el objetivo, cuáles son las tareas, los medios y las formas de alcanzar ese objetivo. Esas deberían ser cosas elementales, pero parece que ni siquiera están sobre la mesa para el presidente Trump. Y mira, vamos a repasar algunas de las cosas que están pasando, porque hay mucho en esta guerra que contradice directamente lo que acabas de oírle decir. Empezó esa conversación diciendo, oye, están suplicando un acuerdo, les hemos golpeado tan fuerte. Lo que estás viendo en pantalla es, básicamente, una especie de pornografía de guerra. Esto es lo que está publicando el CENTCOM. Estas son nuestras últimas imágenes. Estas son las cosas que estamos haciendo explotar. Por cierto, nunca hay ninguna explicación para esto. Y déjame hacer un comentario al margen.
No tenemos ni idea de qué es lo que está explotando aquí. Lo único que sabemos es que estamos alcanzando objetivos, que estamos golpeando cosas. Sabemos que los iraníes son muy buenos usando señuelos. También alcanzamos algunos objetivos en la superficie. No sabemos qué son exactamente. Solo sabemos que hay un montón de cosas ahí, a la vista de todos, en medio de la nada. Mira esa de ahí, por ejemplo, justo en medio de la pista, y la hacemos volar por los aires. A mí me parecen cajas. Podría ser simplemente un almacén, por lo que sabemos. Pero escucha, Ron, si alguien alguna vez pensó que eran tontos, tú tampoco eres muy listo, porque ellos nunca han sido tontos, y siempre han estado al tanto. Por eso, durante las décadas anteriores al inicio de esta guerra, ya habían previsto esta posibilidad. Y por eso colocaron todo bajo montañas de granito, fuera del alcance de cualquier misil convencional. Así se aseguraban de que nada pudiera llegar hasta allí. Sí, gracias por ese detalle. Fíjate, les llevó décadas construir todo esto, donde tenían las instalaciones para fabricar misiles. Ya os hemos mostrado en el pasado algunos vídeos que el propio Irán publicó, donde se veía cómo esos misiles tienen sistemas de lanzamiento automatizados bajo la montaña, porque ya habían previsto todo esto. Así que, si alguna vez pensaste que eran ingenuos, mira este gráfico de aquí y verás que no lo eran. Eran bastante inteligentes. Trasladaron todo, no solo las zonas de lanzamiento y los almacenes, sino todo lo esencial, fuera de nuestra vista y de nuestra capacidad de ataque, bajo esas montañas. También tenían la capacidad de producción y de fabricación igualmente bajo tierra, porque sabían perfectamente lo buenos que eran nuestros misiles de largo alcance, nuestros Tomahawk. Lo demostramos prácticamente a diario en todo el mundo. Así que sabían que eso no iba a pasar. Y entonces la pregunta ahora es, ¿qué viene después? ¿Por qué estarían pidiendo que esto termine justo ahora, por todo lo que acabas de ver? Y por cierto, ¿te diste cuenta de que todo ese material del CENTCOM, esto nuevo que tienen aquí, o aquello que mostraron antes, era solo un montón de cosas en la superficie? Mira lo que Gary te está enseñando ahora. ¿Y todo esto qué? ¿Y todos esos lugares de almacenamiento? ¿Y esos sitios de fabricación y producción? Ah, sí, ese era justo el que tenía en mente. Así que ese es el fragmento donde muestran lo que ocurre bajo la superficie. Y aunque tuvieras un arma nuclear, ellos tenían la capacidad de resistirla. Por eso esos sistemas de misiles están tan profundamente bajo tierra que ni siquiera un arma nuclear puede alcanzarlos, mucho menos un Tomahawk o un misil de crucero de largo alcance JAS de Estados Unidos. Ese es, justo ahí. Así que, si piensas que son tontos, mira solo ese video. No lo son. Entonces, ¿por qué los iraníes, después de hacer estallar un par de cajas en una pista en algún lugar, iban ahora a suplicarle a Trump por eso? Bueno, por supuesto, eso es ridículo. No lo están haciendo. Y mira, esto nos lleva a una de las cosas más preocupantes que quiero que te lleves de este video, que el presidente Trump parece cada vez más desconectado de la realidad y más desesperado. Así que está recurriendo a palabras, a afirmaciones y a discursos apasionados para intentar convencerte de ciertas cosas, sobre todo a sus seguidores, pero también al público estadounidense en general, para mantener el apoyo a su alrededor. Pero mira, ese tipo de cosas tienen fecha de caducidad porque no puedes seguir engañando a la gente cuando en la práctica las cosas no están funcionando. Y mientras el presidente Trump decía en el Air Force One, "Oh, están suplicando por un acuerdo", esto es lo que realmente están haciendo. No solo no están suplicando por un acuerdo, están diciendo, "Oye, si sigues así, podríamos retirarnos del Tratado de No Proliferación y cambiar nuestra doctrina nuclear". Y además, lo están diciendo hoy, ahora mismo, esta misma mañana, a las 9 en punto, hora del este, o sea, hace apenas una hora. Ha comenzado la segunda fase de nuestra respuesta al ataque del ejército de Estados Unidos. Han lanzado 10 misiles balísticos contra una base militar conjunta de Estados Unidos y Jordania dentro del propio territorio jordano en la base aérea de Al-Athrak. Así que siguen adelante, incluso en menos de una hora.
Han lanzado los misiles. Los jordanos afirman que interceptaron todos los misiles balísticos. Permíteme dudarlo. No entiendo por qué Jordania tendría una capacidad tan increíble para interceptar cada misil balístico disparado, cuando ni Estados Unidos ni Israel pueden hacerlo. Así que uno se queda pensando si todo fue falso, si hay algo que están ocultando o si simplemente están mintiendo. No lo sé. Ahora mismo no tenemos pruebas. Lo único que tenemos es su afirmación, y la afirmación iraní de que fueron ellos quienes los lanzaron. Pero el hecho que sí los lanzaron. Thaim Dubuat. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Esto también es de hoy. Son las 8 de la mañana, hora del este, así que hace unas 2 horas. Dicen que el aventurerismo y la interferencia del ejército estadounidense en la determinación de la ruta de paso provocarán una respuesta aplastante y alterarán gravemente el proceso gradual de reapertura del estrecho de Hormuz. Y eso nos lleva a la mayor necesidad del presidente Trump, que necesita que eso se abra. Necesita que el estrecho esté abierto para que el flujo de petróleo pueda salir. Recordemos cuando firmó el memorando de entendimiento, para disgusto de muchos de sus aliados neoconservadores más cercanos, los Lindsey Graham, los Jack Keane, los generales Kellogg y todos esos. Se sintieron decepcionados por lo que hizo, pero él dijo, mirad, teníamos que hacerlo. Nos enfrentábamos a una posible depresión si seguíamos vendiéndoles, porque según dijo, nuestra reserva estratégica de petróleo desembuchaba en 4 semanas más. Así que lo reconoció en ese momento. Pero entonces hay que preguntarse, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué vuelves a atacar otra vez? Ahora voy a entrar en los detalles de por qué atacamos, qué estamos diciendo nosotros, qué está diciendo la parte iraní y qué dice exactamente el memorando que firmaron ambas partes. Hablaremos de eso en un momento. Pero antes voy a ponerte un fragmento un poco más largo de la entrevista que el presidente Trump dio anoche. En ella le van a preguntar, ¿vamos a volver a la guerra? ¿Esto sigue adelante? Y él da una respuesta muy concreta. Escucha con atención. Hacia el final, le preguntan directamente, ¿vamos a volver a la guerra? Escucha su primera respuesta. Les acabamos de golpear con mucha fuerza. Y yo digo que los golpeamos 20-1. Cada vez que nos ataquen, nosotros les responderemos 20 veces. Y lo hicimos anoche. Hoy hicieron algo, pero fue más bien una represalia por lo de anoche. En realidad alcanzaron 3 barcos, no 2. Nosotros respondimos con mucha más fuerza. ¿Estamos volviendo a un conflicto militar a gran escala, señor? No lo sé. Estamos ganando muy rápido. Es otra forma de hacerlo. Tenemos muchas maneras de ganar. Wow. Are you kidding me? Vaya, ¿me estás tomando el pelo? Eso debería ser titular en todo el mundo occidental. Ni siquiera lo he visto mencionado. ¿Vamos a volver a una guerra a gran escala? No lo sé. Dios mío, ¿en serio? Es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y cuando le hacen una pregunta básica, elemental, ¿vamos a volver a una guerra a gran escala? Responde, no lo sé. Lo dijo literalmente 2 veces. No lo sé, no lo sé. Pero si lo hiciéramos, la ganaríamos rápido. Y claro, ahí suena la segunda alarma. Ese debería ser el subtítulo. El presidente Trump no tiene ni idea de cómo funciona el ejército. Su juicio es profundamente, trágicamente, catastróficamente erróneo. ¿Qué quiere decir con que la ganaríamos fácilmente? Eso, otra vez, es puro relleno. Solo intenta decir, por favor, no miréis los hechos. Tuvimos 40 días y 40 noches de esfuerzo concentrado para ganar rápido. Recuerda que él dijo en los primeros días, hemos ganado. Creo que fue al segundo o tercer día. Hemos ganado militarmente. Y sigue repitiéndolo incluso hoy, lo cual es todavía más absurdo. Pero luego, hacia la primera semana, dijo que solo se aceptaría una rendición incondicional, que la noche del ataque la Guardia Revolucionaria tenía que rendirse o enfrentarse a una muerte segura, y todo ese tipo de cosas. Eso ya lo dijo entonces, amigos. Hay que recordarlo y mantener las cosas en su contexto. No se puede seguir creyendo lo que dice.
y tomárselo al pie de la letra cuando ya hay un historial cada vez más claro de que se ha equivocado de forma catastrófica en el mismo contexto y sobre los mismos temas. Same context on the same subjects. So now then, what is he going to do? Entonces, ¿qué va a hacer ahora? Es como si intentara estar medio embarazado, por decirlo así. Está clarísimo. Se nota en su lenguaje corporal. Va de un lado a otro. Duda. Ya no tiene ese aire de seguridad, esa confianza que solía tener. Incluso cuando dice cosas como, sí, bueno, eso sería fácil, no convence. Su lenguaje corporal no convence, su tono de voz no convence, su expresión facial tampoco convence, amigos. Porque él mismo, en un momento de debilidad, cometió un error y lo admitió. No lo sé. No lo sé. Ahora mismo está en una situación desesperada, después de haber escuchado a todos esos halcones de guerra, a todos los que mencioné antes y a unos cuantos más. All these war hawks, all those ones I mentioned, plus a bunch more. And by the way, many of them are still saying that to this day. Y por cierto, muchos de ellos siguen diciendo eso hoy en día. Hablaremos de ello en algunos de nuestros programas esta tarde. Pero hay gente que sigue completamente engañada, más allá de lo comprensible, y que supuestamente forma parte de la élite. Y eso es una razón más por la que la élite de nuestro país, y en general del mundo occidental, está podrida y va a arrastrarnos a todos con ella. A menos que les mostremos la salida y traigamos a una nueva generación de personas que realmente sepan de lo que hablan. Pero por ahora, eso es solo un deseo para el futuro. Tenemos que lidiar con lo que tenemos hoy, con quienes tenemos hoy. Así que, ¿qué va a hacer él? Who we have right now. So what is he going to do? Well, let's just take a look at some of the things he does have. Bueno, veamos algunas de las cosas que sí tiene, porque ahora mismo echemos un vistazo a otros factores aquí. A ver si tengo el correcto. Sí, este de aquí, esto es a fecha de ayer. El presidente Trump ya reconoció cuando firmó el memorando de entendimiento que la economía era la que marcaba el rumbo, que si no conseguíamos reabrir el estrecho de Hormuz muy pronto, existía la posibilidad de una recesión o, en el peor de los casos, si se alargaba demasiado, una depresión. Y además, no teníamos muchas reservas estratégicas de petróleo, que era una de las razones por las que manteníamos controlado el precio del crudo y todo eso. Eso es lo que él sabía. Y esto, repito, es a fecha de ayer. Now this is as of yesterday. Only one container ship was observed completing its Solo se observó un buque portacontenedores completando su tránsito por el corredor sur, apoyado por Estados Unidos, a través de aguas omaníes. Hemos estado lanzando misiles, creo que desde los días 7 y 8, y si no me equivoco fueron 3 días, con varios ataques en esa zona. Queríamos enviar un mensaje y dejar claro lo que estaba pasando, que más les valía empezar a comportarse, porque si no, habría más de dónde vino eso. Y aún así, incluso después de la primera de esas rondas, te lo mostré ayer, los únicos barcos que pasaron ayer, según las noticias del día anterior, fueron los que usaron la ruta norte. E Irán seguía enviando gente al mar. and Iran was still sending folks out. The next morning, even they didn't. A la mañana siguiente no pararon lo que estaban haciendo, ni siquiera dudaron un momento. Siguieron moviendo barcos por el sector norte. Y ahora fíjate, ahora que tenemos la información de lo que pasó durante el resto del día, un barco pasó por el corredor sur aprobado por Estados Unidos a través de aguas omaníes. Así que sigue sin estar abierto. Si antes de esta ronda de ataques estaba en torno a un tercio, y ahora vemos que por nuestro lado pasa uno o ninguno, entonces, sea cual sea la cifra, y aún no he visto esos datos, va a ser mucho menor que un tercio. ¿Y cuál es vuestro plan para reabrirlo? Porque aquí está el asunto. La parte iraní dice, seguimos haciendo lo mismo que antes. No vamos a cambiar nada. Y todo esto se remonta al memorando de entendimiento. Nosotros afirmamos, a ver si lo tengo aquí, que el mando central, cuando lanzaron el primero el día 7, emitió esta declaración inicial. Las fuerzas estadounidenses han comenzado una serie de potentes ataques contra Irán para imponer un alto coste por haber atacado y puesto en el punto de mira a buques comerciales tripulados por civiles inocentes. En una vía marítima internacional, por cierto, solo como comentario, me parece irónico y humillante que queramos afirmar que no se puede atacar barcos civiles ni a civiles inocentes que están en aguas internacionales,
cuando nosotros mismos a lo largo de este conflicto hemos atacado numerosos buques. Y presumimos de cómo enviamos misiles y otro tipo de armamento que atraviesa las puertas de la sala de máquinas, que perfora el casco del barco para dejarlo fuera de servicio y cosas así. Así que bueno, lo que vale para unos, vale para otros. En su momento también presumimos de ser piratas, Trump concretamente. Así que sí, sobre eso. Pero volvamos a la historia. Lo importante aquí es que los ataques de Estados Unidos son una respuesta a las agresiones iraníes contra 3 buques comerciales que transitaban por el estrecho de Hormuz. La agresión demostrada por Irán fue injustificada, peligrosa y una clara violación del alto el fuego. Por su parte, Irán afirma que el aventurerismo del ejército estadounidense y su interferencia en la determinación de las rutas de paso provocarán una respuesta aplastante y alterarán la lenta reapertura del estrecho de Hormuz. Entonces, ¿quién tiene razón? Porque ambos decimos que la otra parte está violando los términos del acuerdo. Bien, volvamos atrás y veamos los términos establecidos aquí, en el memorando de entendimiento. Aquí se dice que la República Islámica de Irán hará los arreglos necesarios, poniendo su máximo esfuerzo para garantizar el paso seguro de los buques comerciales sin ningún cargo durante 60 días. Así que, según los términos que firmaron los Estados Unidos, el propio presidente Trump los firmó. Lo viste allí en Francia, cuando estaba en Versailles, con todos los aplausos, y Macron sentado a su lado, quizá lo recuerdes. Pues esto es lo que firmó, que la República Islámica de Irán hará los arreglos necesarios, poniendo su máximo esfuerzo para garantizar el paso seguro de los buques comerciales. El tráfico de buques comerciales comenzará de inmediato, y teniendo en cuenta la necesidad de eliminar los obstáculos técnicos y militares y de realizar el desminado por parte de la República Islámica de Irán, eso se llevará a cabo en un plazo de 30 días. La República Islámica de Irán, a partir de ahora, continuará el diálogo con Omán para determinar la futura administración. Pero fíjate en lo esencial. Solo Irán fue el encargado de despejar el camino aquí. Y así lo hicieron. De hecho, lo dijeron claramente. Dijeron, así es como va a funcionar, sin tasas durante 60 días. Pero hay normas, como se indica. Es decir, si miras bien ese punto, dice que Irán hará los arreglos necesarios, poniendo todo su empeño para garantizar el paso seguro de los buques comerciales. Y nosotros no tuvimos ni una palabra que decir en eso. El presidente Trump dio su aprobación y dijo, vosotros tomáis las decisiones. Y así lo hicieron. Publicaron la información, dijeron, aquí están las normas administrativas, aquí están las rutas por las que podéis pasar. Y si pasáis por ahí, perfecto. Luego lanzaron varios avisos durante varios días, diciendo, si cruzáis, si no seguís nuestras instrucciones, sí, eso va a quedar marcado para siempre. Si no cumplís nuestras reglas, vamos a abrir fuego. Así que no lo hicieron a la ligera. De hecho, dijeron, escuchad, aquí están las normas. Según el memorando de entendimiento que firmamos, tenemos autoridad para establecer las reglas. Aquí las tenéis. Y si no las cumplís, entonces vamos a atacar. Desde Estados Unidos se puede argumentar diciendo, bueno, eso no es lo que dice. No dice que se puedan atacar barcos, y ya he oído a gente decirlo. Y es cierto, porque era solo una frase. Firmamos aceptando que ellos tomaran la decisión. Ahora, han añadido algo más. Dicen sí, y si no obedeces nuestra decisión, vamos a usar fuerza militar. ¿A quién suena eso? Lo que es bueno para unos es bueno para otros. Eso es lo que hacemos nosotros cada día, y lo que hemos hecho aquí físicamente. Cuando no haces lo que decimos que deberías hacer, usamos poder militar. Pero tú no puedes hacer eso, aunque hayamos firmado y te hayamos dado la autoridad para hacerlo, para establecer las reglas. No acordamos que ahora puedas imponer esas reglas por la fuerza. ¿Ves lo que quiero decir? Ese es el punto clave. Ese es el núcleo del asunto. Pero como odiamos al lado iraní, y el presidente Trump ayer soltó ese largo discurso diciendo que son gente malvada, que son perversos, que son basura,
Vamos, repitiendo una y otra vez todas esas cosas horribles sobre los iraníes. Pues claro, por eso, según nosotros, no tienen ninguna posición válida. Y da igual lo que hayamos firmado, da igual lo que ellos hayan aceptado, da igual cómo interpreten nada, porque, según nosotros, no tienen voz en todo esto. Vamos a seguir por el camino que ya hemos tomado. Y claro, hay que hacerse la pregunta, ¿y entonces qué? Ask the question, and what? What next? Because ¿Y ahora qué? Porque el presidente Trump quiere que todos estos ataques sirvan para lo mismo que han servido en el pasado, para intimidar y hacer que se arrodillen ante Estados Unidos. Así es como ha funcionado antes, no solo ahora, sino también en su primer mandato. Obama, Bush, Biden, da igual, todos. Así ha sido desde 1993. Nosotros damos las órdenes y los demás se alinean. Lanzamos unos cuantos misiles, disparamos contra Siria, contra Líbano, contra Somalia, lo que sea, todos esos países, Nigeria, el que toque. Eso es lo que hacemos siempre. Disparamos los misiles, ellos se esconden y hacen lo que se les dice. Así es como funciona en la mente del presidente Trump. That's just how it works in the minds of President Trump. That's why this is such a problem for him, and that's why he was sitting. Por eso este asunto es un problema tan grande para él. Y por eso estaba ahí, con un lenguaje corporal terrible, diciendo en voz alta, no lo sé. Nunca se había enfrentado a algo así. Ningún presidente estadounidense lo ha hecho desde 1993. ¿Qué hacemos ahora cuando alguien por fin se nos planta cara y no podemos devolverle al paleolítico como él decía que haría antes? A menos que saque las armas nucleares. Y sí, claro, podría matar a cientos, incluso a millones de personas, según el objetivo. Puede hacerlo. Podría borrar del mapa regiones enteras del país. Pero como te mostré en ese video, esas instalaciones subterráneas son resistentes incluso a las armas nucleares. Y por eso habrá una reacción. To even nuclear weapons, and therefore there will be a reaction. That's the difficulty. Even Esa es la dificultad. Incluso usar armas nucleares ahora no resolvería el problema. Y además crearía otros nuevos, mucho más graves, que nos convertirían en un paria en el escenario internacional y probablemente destruirían el tipo de mundo en el que hemos vivido durante toda mi vida. En realidad, durante toda nuestra vida desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Él, el presidente Trump, lo destruiría si, en un momento de debilidad, recurriera a las armas nucleares para intentar, entre comillas, resolver el problema. Ni siquiera eso funcionaría, y lo que es aún más aterrador, nos destruiría a nosotros y pondría a todo el mundo en riesgo de una guerra nuclear ampliada, lo cual sería, obviamente, muy malo. Y no deberíamos hacerlo. which would obviously be very bad, and we shouldn't do that. Listen, there's so much more we could talk about here. Mira, hay muchísimo más de lo que podríamos hablar, pero eso es más o menos lo que quería comentarte ahora. Estamos en una situación desesperadamente mala. El presidente Trump no sabe qué hacer. Las herramientas que siempre ha usado ya no le funcionan, y la parte iraní está completamente fuera de sí, dándose cuenta del poder que tiene ahora. Y no se trata solo del estrecho de Hormuz. Se han dado cuenta de que tienen poder geopolítico, de que tienen al presidente Trump en una posición en la que nadie había puesto antes a Estados Unidos, y no van a renunciar a eso. Y fíjate, hoy mismo han terminado en Mashhad con esa ceremonia. Mashhad today, with this ceremony, there was millions and millions, apparently. Hubo millones y millones de personas, aparentemente decenas de millones, que salieron a las calles durante este cortejo fúnebre de 6 días, creo, que recorrió Irán, luego pasó a Irak y finalmente regresó a Mashhad, el lugar de descanso final del líder supremo al que asesinamos en su ciudad natal. Y por supuesto, allí también se reunió otra enorme multitud. Mucha gente está realmente enfadada por eso. Aquí tenemos solo un par de ejemplos. Es para que veáis de qué estamos hablando. Este es de un seguidor pakistaní que estaba en Mashhad y dijo que quería muchísimo a este hombre porque es el líder del pueblo del mundo libre o de la gente libre del mundo. Y luego hubo otro de estos casos. Trump habló de ello ayer. And then you had another one of these. Trump was talking about this yesterday. Here's a new one from today. Aquí tenemos una nueva imagen de hoy, con la mira justo aquí delante. Y fíjate, el presidente Trump
lleva tiempo hablando de esto, porque creo que está recibiendo información clasificada de que quizá estén intentando darle el mismo trato que nosotros dimos al líder supremo, el Ayatolá. Y ahí está. Creo que es lo de Mashhad, justo ahí. Verás, cada vez que muestran esas ciudades, aparece una multitud enorme, una y otra vez, sin fin. Así que hay un enorme sentimiento de orgullo por parte de los iraníes. Nuestra intención, y la del presidente Trump con ese asesinato, era hacer que se desmoronaran, pero en lugar de eso, los unió como nadie habría imaginado. Esto va mucho más allá de lo que imaginaba. No tenía ni idea de que sería tanto. Pensé que tendríamos una situación de cerrar filas en torno a la bandera. Eso era lo que esperaba, pero esto supera con creces lo que pensaba. Nunca en mi vida imaginé que habría decenas de millones de personas en su funeral, todas unidas por la misma causa en contra de nosotros. Y sin embargo, ahí estamos. Así que, ¿qué va a hacer él ahora? No lo sé. Por eso, y lo repito una vez más, he sido tan firme desde el principio de todo esto, en que lo mejor que podría hacer es simplemente apartarse. Olvidarse de un memorando de entendimiento, olvidarse de una negociación para poner fin a la guerra y de todo eso, porque eso nunca lo va a conseguir. Y hay demasiadas cosas, y ni siquiera he hablado del tema entre Israel y Líbano. Ahora mismo está como en pausa, pero créeme, eso no está resuelto. No ha avanzado nada, porque hasta que la parte israelí no se retire del país, el lado iraní ha dicho que esa es una condición innegociable para cerrar este asunto. Han dicho, no seguiremos hablando si no hay una retirada israelí, no solo un alto el fuego, sino una retirada completa. Y por supuesto, nosotros, como parte de todos esos misiles que lanzamos, también volvimos a imponer las sanciones al sector energético que habíamos levantado. Así que ahora mismo todo está paralizado. No se está haciendo nada para resolver nada. Puedes contar con que esto va a seguir así. Esperaremos a ver qué tipo de reacción o resultado sale de esos supuestos 10 misiles balísticos que Irán lanzó en la fase 2 y siguen repitiendo una y otra vez que vendrá más. Y por supuesto podrían retirarse del TNP. Hay muchas más cosas que podrían pasar aquí. Y con toda esta enorme cohesión interna, y ahora también regional, y con esa visión positiva hacia Irán como el país que se enfrentó al presidente Trump y que sigue teniendo una posición de ventaja sobre él, las cosas no están quietas. Se están moviendo en una dirección contraria a nuestros intereses. Y la pregunta es, ¿va el presidente Trump a escuchar a gente como Keith Kellogg y volver a realizar operaciones militares, o a Jack Keane? ¿O va a escuchar al vicepresidente Vance, que por lo que entiendo sigue defendiendo la idea de marcharse? Decir algo así como, bueno, ya han sufrido todos estos daños, les llevará décadas repararlo. Ya habían preparado el terreno antes, pero él tomó otro camino. Recuperaremos ese plan, lo desempolvamos y nos largamos. Retiramos nuestras tropas. Se van a burlar de él. Lo van a humillar. La gente en casa, los analistas políticos nacionales se reirán y dirán que es débil, que no tiene firmeza y todo ese tipo de cosas. Y eso se usará en su contra en las elecciones de mitad de mandato. No hay duda de eso. Todo eso es cierto. Sin embargo, por muy grave que sea todo eso en conjunto, sigue sin ser tan peligroso como volver a insistir en usar la fuerza militar y luego descubrir que hemos ido un paso demasiado lejos y hemos empujado a Irán al límite, hasta el punto de que realmente desarrollen un arma nuclear. Ahí es donde estamos ahora. Por eso la situación podría empeorar muchísimo. Y si crees que todas esas otras cosas que mencioné en el plan de retirada son malas a nivel interno o político, nada se compara con lo que pasaría si eso ocurre. Porque entonces él podría enfrentarse incluso a un proceso de destitución, ahora, con la Cámara de Representantes republicana y también con el Senado republicano. Llegados a ese punto, ni siquiera eso estaría descartado. Así que no lo averigüe, señor presidente. Haga ya el plan de retirada.
Aguante la rabia inmediata y las cosas que la gente va a decir de usted. Parte de eso se disipará. Él es un maestro en esto. El presidente Trump puede cambiar la narrativa en un minuto si lo hace ahora, y antes de que llegue noviembre podrá intentar encontrar otra cosa. Pero entonces el estrecho de Hormuz estará abierto. El flujo pasará porque nadie lo detendrá. Y sí, pagarán tasas, pero bueno, seguirá entrando, porque Irán tiene incentivos y motivación para dejar que pase. Y también tiene incentivos y motivación para no cobrar demasiado, porque quiere mantener esto en marcha. Saben que si imponen una carga demasiado punitiva, eso acabará volviéndose en su contra. Creo que están buscando ese punto justo, pero quieren que avance porque lo necesitan para poder obtener ingresos, tanto de las propias tasas como de la venta de su petróleo. Esa es la mejor forma de conseguirlo. Veremos qué pasa. Antes de que te vayas, hay otra cosa que creo que merece la pena señalar. Esto fue ayer, en Turquía, en Ankara, donde ahora mismo sigue celebrándose la cumbre de la OTAN. El secretario general, Mark Rutte, hizo un comentario sobre la situación en Irán y tuvo uno de esos momentos en los que, ya sabes, adopta ese tono condescendiente, un poco moralista, sobre lo buenos que somos nosotros y lo malos que son los demás. Esto fue lo que dijo sobre cómo vemos las cosas desde un punto de vista moral. Creo firmemente que en el siglo XXI no se debería atacar a otro país como han hecho los rusos con Ucrania. Es una locura hacer algo así. Es como seguir el manual del siglo XIX o del XX. En las democracias maduras ya no hacemos eso en el siglo XXI. Eso por un lado. Pero también porque hay valores en juego, la democracia. Y la democracia es el centro. La democracia no es solo votar libremente. La democracia también sois vosotros, los medios libres, que podáis informar. Democracia madura, dice él. Nosotros no hacemos eso, dice él. No atacamos países como hizo Rusia sin motivo alguno. Obviamente había muchas razones detrás, y lo hemos analizado hasta la saciedad durante años. Pero si miras solo la superficie te das cuenta, ¿verdad?, de que parte del trasfondo de la cumbre de la OTAN ahora mismo tiene que ver con lo que está pasando en Irán. Y por cierto, 2 veces en menos de 12 meses hicimos exactamente eso. Atacamos a un país con el que en teoría estábamos llevando a cabo negociaciones diplomáticas para intentar evitar una guerra. Pero siempre fue una tapadera para tener todo el aparato militar preparado y poder lanzar la guerra. Así que, en resumen, hicimos exactamente lo que tú dices. Iba a preguntar algo, pero es una pregunta retórica. La respuesta es no. Parece que alguien con formación, que además fue primer ministro de su país como Mark Rutte, debería ser capaz de pensar, vale, si digo que nosotros no hacemos eso, que no podemos atacar a otro país sin motivo, y luego señalo con el dedo a los rusos diciendo, sois malas personas porque eso es lo que hicisteis, quizá debería replanteármelo, porque literalmente nosotros acabamos de hacerlo. Aquí estamos hablando de intentar ganarla de todos modos, aunque todo el mundo sabe que lanzamos 2 ataques no provocados, 2 guerras no provocadas contra otro país soberano. Da igual si nos caían bien o no. Podríamos odiarlos y pensar que su gobierno no es bueno. Da igual. Es irrelevante. Lo que sí importa es que no representaban ninguna amenaza para nosotros, y aún así los atacamos. Así que cuando uno se planta ahí, delante de Dios, de la patria y de los medios internacionales y dice, eso no es lo que hacemos, no se da cuenta de que, no diré todo el mundo, pero una gran mayoría de las personas que lo escuchan. Habló de los medios, dijo que eso forma parte de lo que hace grande a una democracia. Pues bien, esos medios, muchos de ellos, y desde luego la gente común en todo el mundo, son muy conscientes de la enorme contradicción en lo que dijo y de los dobles raseros que son tan profundos y grotescos como uno pueda imaginar.
And when you use that moralistic stuff, Y cuando usas ese discurso moralista para intentar convencer a la gente de que te escuche y diga, sí, hay algo mal con esos rusos, mira lo que hicieron, invadieron un país sin motivo alguno, nosotros no hacemos eso, ellos sí, así que son los malos. Sin querer, lo que consigue es que la gente piense, espera un momento, vosotros también lo hicisteis. Así que, si los rusos son malos por hacer eso, entonces, vosotros también lo sois por haberlo hecho y seguir defendiéndolo a día de hoy. Eso desde luego es lo que pasa aquí. Y algunas de las aspiraciones de las que habló sobre una democracia madura, que Dios nos ampare. grown-up democracy, Lord have mercy. I can't believe he has the audacity to use that. No me puedo creer que tenga la audacia de usar esa frase sobre nosotros, porque ahí no hay casi nada de democrático. Hace poco estuve de viaje por Europa. Puede que vieras que hice algunos programas desde allí. Te das cuenta de que cuando estaba en Europa no podía acceder a ningún medio ruso. Es decir, estaba bloqueado físicamente, no podía entrar en Internet, no tenía una VPN. Quizá con eso lo habría conseguido, pero estaba usando el Wi-Fi normal, o el del móvil. Danstesimi. Ruther Tepserikstekading. Over the phone or whatever, the Europeans blocked it. What that means is the only thing that they have available. Lo que eso significa es que lo único que tienen disponible, lo único a lo que puede acceder la gente normal allí, salvo los que usan una VPN, es lo que los medios principales de ese país o de Europa decidan que pueden escuchar. Y eso es solo la versión propagandística que dice, sí, los rusos son los únicos culpables, todo lo que hacen es malo, todo está mal, y en Europa no hicieron nada. Ucrania no hizo nada malo, nosotros no hicimos nada malo, todo es culpa de ellos. La gente no tiene la oportunidad ni la libertad de escuchar lo que dicen todos y sacar sus propias conclusiones. No hay duda de que el lado ruso y el bielorruso también dirán lo que quieran para que la gente crea lo que ellos quieren que crean. People believe what they want to believe too. Some of it's true, some of it's not true. Y parte de eso es verdad, parte no lo es, parte es engañosa, parte está incompleta, en fin, como suele pasar también en Occidente. Pero ¿qué tal si tuviéramos una democracia de verdad? Hablas de una democracia madura. Una democracia adulta es aquella que dice, voy a decir la verdad y tú puedes comprobarlo por ti mismo. Puedes escuchar lo que dice la otra parte, puedes escuchar lo que dicen mis oponentes políticos y puedes escuchar lo que digo yo. Luego, miras la realidad sobre el terreno y decides por ti mismo. Las personas que tienen el mensaje más sólido, el más convincente, el que más encaja con la realidad, son las que pueden ganar el día. Y si alguien más tiene un relato mejor o consigue que la gente crea algo distinto, entonces será esa persona la que gane el día. Y mientras no se infrinja ninguna ley, y dejemos eso claro, no puedes decir lo que quieras si estás haciendo algo que realmente viola la ley. Pero mientras actúes dentro de la legalidad y cuentes tu versión de las cosas, y otra persona cuente la suya, entonces que pase lo que tenga que pasar. Si no tienes un relato convincente y si la realidad sobre el terreno no encaja con lo que dices, entonces tienes que cambiar tus políticas y la gente tiene que apoyar algo distinto. Esa es literalmente la definición de una democracia real, donde las personas tienen voto y voz en su propio gobierno. Pero cuando bloqueas todo lo que no te gusta, cuando no quieres que la gente escuche cierta parte de algo o que oiga el otro lado de la historia, ya sea lo de Rusia y Ucrania, de lo que estoy hablando, o algo político también, porque esto pasa en todos los ámbitos, eso no es democracia. Eso es poder. Ni siquiera voy a llamarlo autocracia, ni nada parecido. Es simplemente el ejercicio del poder para mantenerme a mí, a los míos y a mi lado en el poder, excluyendo a los demás. Y no quiero que tengas la oportunidad, porque no confío en la gente. No quiero que pienses que quizá algo de lo que hacemos no está bien. Quiero que solo pienses que ellos son los malos, que no tienen ningún argumento válido y que lo que decimos nosotros es la verdad. Eso es lo que está defendiendo Mark Rutte. Esa es la realidad. Así que voy a decirlo claramente para que entendamos que cuando él dice las cosas que dice, se está burlando de vosotros. Se está burlando de la democracia. Y en el fondo,
Os ve a vosotros, la gente corriente en Europa o en cualquier parte de Occidente, también aquí en Estados Unidos, como si ni siquiera tuvierais la oportunidad de formar vuestra propia opinión. No lo van a permitir. Van a contaros las historias que quieren que escuchéis y van a impedir que oigáis cualquier otra cosa. ¿Eso os parece democracia? A mí no me lo parece. Y esa es una de las razones por las que tenemos este canal y por las que vamos a seguir haciendo exactamente lo que hacemos aquí, mientras no nos bloqueen. Pero eso se lo dejo a Dios. En esencia, vamos a decir la verdad y vamos a seguir sin dejarnos intimidar ni comprometer. We're going to keep being unintimidated and uncompromised, and we'll do that so long as we have the capability. Y seguiremos haciéndolo mientras tengamos la capacidad, porque merecéis conocer la verdad. Thanks very much, folks. Y eso es exactamente lo que vamos a ofrecer. Muchas gracias a todos. Nos vemos más tarde esta tarde. Hoy tendremos a Scott Horton. Siempre es interesante escuchar lo que tiene que decir. Hablará tanto de lo que está ocurriendo en la guerra entre Rusia y Ucrania como de lo que pasa en Oriente Medio. Siempre tiene muy buenas fuentes y grandes historias que contar, así que tengo muchas ganas de escucharlo. Nos vemos entonces, a mediodía, en el programa Daniel Davis Deep Dive. Ya sabéis, no intento convenceros de que compréis oro ni deciros cómo gestionar vuestra cartera de acciones, pero sí hay una forma en la que podéis ayudarnos. Suscribíos, dadle al me gusta y compartid esto con alguien a quien queráis. Like button and share this with somebody you love.